Alexa se despertó media hora antes de la hora de su despertador y escuchó el familiar tintineo de los platos de la planta baja. Matthew estaba preparando el desayuno, como había hecho durante los últimos 12 años de matrimonio. La vieja casa la recibió con el crujido de las tablas del suelo al bajar las escaleras. La barandilla, pulida por las manos de 3 generaciones, brillaba tenuemente a la luz de la mañana. La abuela siempre lo había dicho, la casa estaba viva, recordaba a todos los que habían vivido aquí. El café está en la mesa. Matthew ni siquiera se dio la vuelta, ocupado en revolver huevos. Su camisa de expedicionaria ya estaba planchada y colgada en el respaldo de una silla. Alexa se acomodó en la mesa con las palmas de las manos alrededor de la taza caliente. Antes, siempre la había besado antes de cocinar. Ahora se limitaba a informar de que el café estaba listo, como si estuviera cumpliendo un punto de su lista de tareas pendientes. Hoy tengo un nuevo itinerario, le puso el plato delante. Voy a tener que quedarme hasta tarde. ¿Pedimos pizza para cenar? Levantó la vista de su plato, pero su marido ya se había alejado hacia el fregadero. No me esperes levantada, comeré en el trabajo. 12 años atrás, las cosas habían sido diferentes. Se habían conocido en el parque. Ella paseaba al perro salchicha de su abuela y él hacía footing. El perro se enredó con la correa y Matthew ayudó a desenredarlo. Luego tomaron un café en una cafetería cercana, conversaron largo y tendido e intercambiaron números de teléfono. Llamaba todos los días, inventando citas divertidas. Un picnic en la azotea, un paseo nocturno por la ciudad vacía. Cuando su abuela enfermó, Matthew prácticamente se mudó con ellos, ayudándoles a cuidarla, cocinando y llevándola a las citas médicas. Tras su muerte, la propuesta de matrimonio parecía una prolongación natural de su historia. Alexa había heredado la casa en su testamento, una antigua mansión victoriana construida por su bisabuelo. Su madre y ella habían crecido aquí. Cada habitación guardaba recuerdos, la primera vez que se había sentado al piano aquí, la primera vez que se había roto la rodilla deslizándose por la barandilla aquí, y el dormitorio donde su abuela moribunda yacía agonizante y le rogaba que cuidara de la casa. Hoy salgo temprano de la oficina de correos, tengo que ir a la oficina de impuestos. Alexa untó mermelada en su tostada. Quiero presentar una deducción por las reparaciones del tejado. Matthew ni siquiera pareció oírla. Se apresuró a terminar el café, le besó la parte superior de la cabeza, antes la había besado en los labios, y salió corriendo. La puerta principal sonó un poco más fuerte de lo habitual. Alexa se preparó para ir a trabajar y se quedó mirando el espejo. A sus 38 años seguía teniendo buen aspecto, pelo oscuro sin canas, arrugas solo de sonreír. Pero sus ojos se habían vuelto más tristes. Suspirando, sacó un pintalabios más brillante. La oficina de correos era habitualmente ruidosa. Alexa desdobló las cartas, escuchando a sus colegas fuera del alcance de sus oídos. Rose se quejaba de su marido. Había vuelto a perder. Carol presumía de vestido nuevo. Bill contaba por enésima vez cómo había conocido a su mujer. «Alexa, hay un cliente para ti», dijo el supervisor. Detrás del mostrador había una mujer desconocida, una rubia alta con un abrigo caro. Algo en su aspecto me llamó la atención. Quizás sus movimientos excesivamente nerviosos o su espalda anormalmente recta. «Quiero enviar una carta certificada». La mujer me tendió un sobre. Le temblaban los dedos con la marca del anillo de casada en el dedo anular. Mientras Alexa tramitaba el recibo, la visitante jugueteaba con su bufanda mirando de vez en cuando hacia la puerta. En el sobre figuraba la dirección del juzgado del condado. «Firme aquí», le tendió Alexa. La letra de la mujer era inesperadamente firme. Natalie Howard. Por la noche, la casa la recibió con el silencio y el olor de una habitación deshabitada. Ella y Matthew solían charlar en la cocina a esas horas. Él cocinaba y ella hablaba de su trabajo.
Ahora él se quedaba hasta tarde cada vez más a menudo y las cenas cocinadas se congelaban en la nevera. Alexa encendió las luces de todas las habitaciones para que la casa pareciera menos vacía. Se sentó al viejo piano, pero no había música. Sus dedos marcaron solos el número de su marido. ¿Sí? El motor retumbó en el auricular. ¿Vienes pronto? Te dije que no esperaras. Tengo mucho trabajo que hacer. ¿Por qué no pedimos una pizza después de todo? Podríamos ver una película. Lo siento, estoy perdiendo la conexión, sonó. Alexa cuelga el teléfono. Le vino a la mente una conversación reciente con su madre. Hija, ¿Matthew y tú no pensáis tener hijos? Ya no tienes 25 años. Ella había bromeado entonces diciendo que solo era la carrera, la hipoteca, las reformas. De hecho, hacía tiempo que no hablaban de hijos. Tampoco habían hablado de mucho más. Subiendo al dormitorio, Alexa se detuvo ante la ventana. La ciudad ya había encendido las luces. En algún lugar, entre el torrente de coches, viajaba su marido. ¿A dónde iba? Hace 12 años, ella sabía la respuesta. Ahora ya no. En una lluviosa tarde de octubre, Matthew se detuvo en una pequeña gasolinera a las afueras de la ciudad. Su camión necesitaba combustible y él, un café. Una mujer alta y rubia se acercó al mostrador. Su etiqueta decía Natalie. Tomaré un expreso y un perrito caliente. Le tendió los billetes arrugados. Quédese con el cambio. Lo siento, nuestra máquina de café está estropeada. Su voz sonaba tranquila, como si temiera ser escuchada. Puedo ofrecer instantáneo. Matthew se encogió de hombros. Vamos con instantáneo. Cualquier cafeína servirá en el camino. Natalie empezó a juguetear con la tetera, y él no pudo evitar fijarse en sus largos dedos con las uñas mordidas. Se movía con cuidado, como si intentara ocupar el menor espacio posible. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó, poniendo la taza humeante delante de él. Una vez a la semana seguro, es mi ruta habitual. Hubo un estruendo fuera de la ventana y Natalie se estremeció, derramando su café. Lo siento, soy tan torpe. Cogió un trapo, pero Matthew interceptó su mano. No pasa nada, de verdad. Se le veía un moratón en la muñeca. Desde aquel encuentro, pasaba más a menudo por la gasolinera. Natalie siempre estaba allí, lloviera, nevara o hiciera sol. Intercambiaban algunas palabras, nada más. Pero Matthew se dio cuenta de que poco a poco ella empezaba a sonreír con sus bromas. Un día vio cómo un hombre alto la sacaba a rastras de la trastienda, gritando algo sobre la escasez. Natalie se encogió, intentando liberarse. «Hugo, aquí no», susurró. «¿Hay algún problema?» Matthew se adelantó. El hombre se dio la vuelta. «No es asunto tuyo. Esta es mi mujer y mi gasolinera». Esa noche fue la primera vez que Matthew se quedó hasta tarde. Él y Natalie se sentaron en su taxi, y ella habló, confusa, confundiendo sus palabras, sobre cómo se había casado joven, cómo Hugo había parecido cariñoso al principio, cómo poco a poco había empezado a controlar todos sus movimientos, cómo el primer golpe había sido un shock para ella y luego se había convertido en un hábito. «¿Por qué no te vas?» «¿A dónde? No tengo dinero, ni educación. Está vigilando todos mis movimientos». Matthew se quedó en silencio, mirando el asfalto mojado al otro lado de la ventana. Alexa le esperaba en casa, tranquila, segura de sí misma. Nunca entendería a aquella mujer temblorosa con mirada perseguida. Poco a poco, sus conversaciones se hicieron más largas. Natalie era una gran lectora. Los libros eran su única salvación. Le encantaba la poesía, sobre todo Sylvia Plath. «Ya sabes sobre lo que escribe», sonrió Natalie con tristeza. Hugo no parecía darse cuenta de sus interacciones, o fingía no hacerlo. Matthew a menudo captaba su pesada mirada. Un día Natalie no se presentó a su turno. Su compañero le dijo que estaba en el hospital. Se cayó por las escaleras, tarareó significativamente.
Matthew la visitó después del trabajo. Natalie yacía pálida, con un brazo escayolado. «Fue culpa mía», repetía. «No calculé mi paso». «Basta». Se sentó junto a la cama. «No es culpa tuya, ha sido él». «Shh», miró temerosa a su alrededor. Podría venir en cualquier momento. La habitación olía a medicina y a miedo. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol terminaba de colorear las paredes de rosa. Matthew miró su rostro demacrado, las ojeras, el pelo cortado de forma desigual. Hugo la había obligado a cortárselo cuando se había puesto celoso de alguna clienta. «Te ayudaré». Las palabras salieron solas. «¿Cómo? Consigue un abogado. Consigue un piso». «No tengo dinero». «Yo sí». Ella negó con la cabeza. «Me encontrará. Me encontrará en todas partes». «No lo hará». Matthew le cogió la mano. «Te lo prometo». Se oyeron pasos en el pasillo. Natalie apartó la mano de un tirón, con los ojos abiertos de terror. «Vete», susurró. «Deprisa». Matthew consiguió escabullirse por la salida de emergencia justo cuando Hugo entraba en la habitación con un ramo de flores. «Cariño», llegó su voz. «¿Cómo has podido ser tan descuidado?» Cuando llegó a casa, pasada la medianoche, permaneció sentado en el coche largo rato, dudando si subir o no. La luz estaba encendida en las ventanas de su dormitorio y el de Alexa. Su mujer le estaba esperando. 12 años de vida juntos, costumbres comunes, veladas acogedoras. ¿Podría arriesgarlo todo por la mujer de la gasolinera? «¿Dónde has estado?», le preguntó Alexa cuando por fin subió al dormitorio. «En el trabajo», mintió habitualmente. «Nueva ruta, muchos gastos generales». Alexa asintió. Siempre le había creído. Aquella fe incondicional de pronto le pareció asfixiante a Matthew. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle oscura. En algún lugar, en la habitación de un hospital, Natalie escuchaba las confusas disculpas de su marido. Tal vez estaba jurando volver a cambiar. Tal vez estaba fingiendo creer de nuevo. Una semana después, Natalie volvió al trabajo. El enorme moratón de su pómulo estaba ineptamente cubierto con base de maquillaje. «Estoy de acuerdo», dijo tendiéndole una taza de café a Matthew. «Ayúdame a escapar». Natalie había conocido a su futuro marido cuando tenía 19 años. Trabajaba de camarera en un restaurante al que él iba por las mañanas. Hugo parecía la personificación de la fiabilidad. Su propio negocio, planes para el futuro, confianza en cada gesto. Sus padres se habían divorciado cuando ella era joven, y la imagen de un hombre fuerte que pudiera protegerla la atraía como el fuego a una mariposa. Hugo la cortejaba maravillosamente. La llevaba a restaurantes, le hacía regalos, le presentaba a sus amigos. Siempre estaba impecable en público. Ella no se dio cuenta de las señales de alarma, cómo seguía sus movimientos, cómo se enfadaba si se quedaba hasta tarde después del trabajo, cómo insistía en que dejara la universidad. «¿Por qué necesitas estudiar? Yo nos mantendré a los dos», le decía acariciándole la mejilla. Su voz sonaba cariñosa y Natalie se lo creyó. La primera vez que la golpeó, 6 meses después de la boda, ella no contestó al teléfono porque estaba muerto. Hugo la esperaba en casa, midiendo la cocina con sus pasos. «¿Dónde has estado?», preguntó muy tranquilo. «En el trabajo, amor». El teléfono se quedó muerto. El golpe llegó a su pómulo, un golpe corto y sin oscilación. Natalie cayó al suelo, no tanto por la fuerza como por la sorpresa. Hugo se hundió inmediatamente a su lado, abrazándola, susurrando disculpas. «Lo siento, cariño, estaba tan preocupado, nunca más, lo prometo». Realmente no la había tocado en casi un mes. Luego charló demasiado con un cliente en la cafetería. Después de la segunda vez, ella renunció. Hugo insistió en que estaría mejor trabajando en su gasolinera. Allí podría controlar todos sus movimientos. Natalie aceptó. Pensaba que sería más tranquilo. Pero no sirvió de nada. Cualquier cosa podía ser una
una mirada equivocada, una palabra equivocada, cocinar demasiado un filete. A veces Hugo estallaba sin motivo, solo estaba de mal humor o tenía un mal día. «Tú me provocas», decía más tarde. «Si hubieras tenido más cuidado, esto no habría pasado». Natalie aprendió a ocultar sus moratones. Llevaba ropa de manga larga incluso cuando hacía calor. Evitó las miradas de los conocidos ocasionales. Dejó de hablar con sus amigos. Hugo pensaba que eran una mala influencia. Intentó marcharse 2 veces. La primera vez fue a casa de su madre. Hugo llegó 1 hora más tarde, encantador y arrepentido. Elogió a su suegra, se quejó de los tiempos difíciles en el negocio. Prometió compensarla. La madre le creyó. «Hija, todo el mundo tiene dificultades. Él te quiere mucho». En casa, Hugo la golpeó por primera vez. Natalie no pudo ir a trabajar durante 1 semana. Le dijo a todo el mundo que tenía gripe. La segunda vez, alquiló una habitación. Ahorró dinero durante 3 meses, escondiéndose detrás de la cama, cada vez muerta de miedo de que él encontrara el alijo. Hugo la localizó 1 semana después. Esta vez no se disculpó. «No te alejarás de mí», dijo, golpeando metódicamente. «Eres mi mujer, para siempre». Después de eso, dejó de intentar escapar. Aprendió a vivir con miedo constante, a adivinar el estado de ánimo de su marido por los pequeños detalles, la forma en que ponía la marcha, el portazo, la forma en que saludaba. En los días buenos podía ser casi el mismo, atento, generoso, cariñoso. Esos atisbos de ternura eran peores que las palizas, le daban esperanzas de que las cosas podían cambiar. Natalie llevaba un diario y lo escondía debajo del mostrador del trabajo. Garabateaba las páginas con letra pequeña, intentando averiguar qué había ido mal. ¿Cuándo había empezado a temer a su marido? ¿Por qué no había advertido las señales de alarma al principio de la relación? «Soy como una rana en agua hirviendo», escribió. Él calentaba el agua poco a poco y yo no me daba cuenta cuando empezaba a escaldar. Hugo era meticuloso con las finanzas. Natalie recibía exactamente lo que necesitaba para comer. No tenía tarjeta de crédito, todo el papeleo lo guardaba su marido. Ni siquiera sabía exactamente cuánto dinero había en su cuenta conjunta. Hugo había dicho que una mujer no debería preocuparse por esas cosas. Dejó de mirarse en el espejo, que reflejaba a una mujer extraña con una mirada descolorida. ¿Dónde había ido a parar aquella chica alegre que soñaba con ser periodista? ¿Quién iba a viajar por el mundo? Tardó en darse cuenta de lo que pasaba cuando llegó Matthew. Un día se dio cuenta de que esperaba su llegada, que sonreía cuando hablaba con él, que la hacía respirar un poco más tranquila. Después de aquella noche en el hospital en la que él se ofreció a ayudarla, permaneció mucho tiempo despierta, mirando fijamente a la oscuridad. Hugo roncaba a su lado, cubriéndola con el brazo. Ni siquiera en sueños aflojaba el agarre. «Te ayudaré», dijo Matthew. ¿Quizá esta vez funcionaría? ¿Quizá saldría por fin de aquella pesadilla? Natalie se escabulló con cuidado del brazo de su marido y se arrastró hasta la cocina. Sacó su diario de su escondite y empezó a escribir. «Hoy he decidido que ya no seré una víctima. Encontraré la manera de irme, esta vez para siempre. Y si no funciona, bueno, no será peor. Creo que por fin he dejado de tener miedo». Escondió el diario y volvió a la cama. Hugo murmuró algo entre sueños y la atrajo hacia sí. Natalie cerró los ojos y empezó a planear su huida. Matthew había alquilado un piso en el barrio, una pequeña habitación en el 4.º piso de un viejo edificio de 5 plantas. La casera, una mujer mayor de ojos amables, no hizo demasiadas preguntas cuando él pagó 6 meses de alquiler en efectivo por adelantado. «Para mi sobrina», mintió. «Viene a estudiar». La noche de su fuga, aparcó a la vuelta de la esquina de la gasolinera para que las cámaras no captaran la matrícula del coche. Natalie terminaba su turno a medianoche. Hugo solía irse a casa a cenar sobre las 11.
A través de las puertas de cristal podía verla limpiando nerviosamente el mostrador y mirando el reloj de vez en cuando. El pequeño monedero con su documentación estaba escondido bajo el mostrador. No se podía llevar nada más. Hugo se daría cuenta de que faltaba. La compañera de Natalie, una rubia teñida con maquillaje brillante, hojeaba perezosamente una revista. Matthew la había visto aquí más de una vez. Ella nunca se había preguntado por qué pasaba tan a menudo en este turno en particular. «Tin, voy a apartarme un momento», le tembló la voz a Natalie, pero su compañera se limitó a hacer un gesto con la mano sin apartar los ojos de las páginas satinadas. Natalie se escabulló por la entrada de servicio, pálida y con el labio mordido. Matthew abrió la puerta de golpe. Deprisa. Ella subió al coche, apretada en el asiento. A la luz de las farolas, su rostro parecía joven e indefenso. «Abróchate el cinturón», arrancó el motor, «y agáchate un poco, por si acaso». Natalie se deslizó obedientemente hacia abajo, rodeando con los brazos su bolso portadocumentos. Sus dedos temblaban visiblemente. Pasaron por delante de la gasolinera. Las luces brillantes seguían encendidas en las ventanillas y su compañero seguía leyendo una revista. Natalie cerró los ojos cuando los faros iluminaron un edificio conocido. «Ya está». Matthew giró hacia la autopista. «Puedes sentarte con normalidad». Ella se enderezó, pero seguía aferrando el bolso como si temiera que los documentos desaparecieran. «¿A dónde vamos?» «Te he conseguido un piso, pagado 6 meses por adelantado, así que no tienes que preocuparte». Ella permaneció en silencio, mirando las casas que pasaban. El barrio no le resultaba familiar, tranquilo, con habitaciones, sin cafés elegantes ni coches caros, justo lo que ella necesitaba. El piso les recibió con vacío y frialdad. Muebles viejos, un sofá desgastado, un pequeño frigorífico. Natalie recorrió la habitación con cautela, tocando las cosas con la punta de los dedos, como si no creyera que fueran reales. «¿Necesitas comida?» Matthew dejó el bolso sobre la mesa. «¿Qué compro?» Ella miró confusa alrededor de la cocina vacía. «Yo no sé. Hugo siempre lo hace él mismo. ¿Qué te parece esto? Voy a comprar un poco de todo. Luego tú decides lo que te gusta». La tienda estaba vacía. Solo había una cajera adormilada y un guardia en la entrada. Matthew llenó metódicamente el carrito. Cereales, pasta, conservas, pan, leche, huevos, té, café, azúcar, jabón, champú, pasta de dientes. Dudó en la sección de ropa. Calzoncillos, calcetines, camisetas. Natalie era muy delgada, probablemente una talla 42. Vaqueros, pantalones de casa, un jersey de abrigo. En la caja añadía a la cesta una botella de vino, un pack de 6 cervezas y una galleta de chocolate. El cajero fichó las compras con indiferencia. Cuando volvió, Natalie estaba sentada en el alféizar con los brazos alrededor de las rodillas. Al oír sus pasos, se sobresaltó, se dio la vuelta y, de repente, rompió a llorar mirando las bolsas de la compra. «Lo siento», sollozó. «Es que he estado tanto tiempo. Nadie». Matthew la abrazó suavemente. Ella se acurrucó en su hombro, estremecida por los sollozos. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de su mujer. Rápidamente tecleó una respuesta con una sola mano. «Vuelo nocturno urgente. Volveré por la mañana». Estuvieron sentados hasta el amanecer. Primero ordenando la compra y luego tomando té y galletas. Natalie habló, divagando, saltando de un tema a otro, sobre cómo había conocido a Hugo, cómo había cambiado, cómo había intentado ser una buena esposa. «¿Sabes?», se calló, mirando por la ventana el cielo cada vez más brillante. «Realmente creía que era culpa mía, ¿verdad? Que si me esforzaba más...» Matthew le sirvió en silencio otra taza de té. ¿Qué había que decir? «Vete a la cama», señaló con la cabeza el sofá. «Necesitas descansar». «¿Y tú?» «Yo vigilaré un rato, por si acaso».
Natalie se acurrucó bajo el edredón, uno nuevo y suave que había comprado en el supermercado. Se durmió casi de inmediato, exhausta, devastada. Matthew se recostó en el sillón, observando su rostro demacrado. En algún lugar de la ciudad, Hugo se estaba despertando y pronto descubriría que su mujer no había estado en casa la noche anterior. Comenzaría la caza, pero ahora, en el silencio del pequeño piso, uno podía sentarse y escuchar la respiración constante de la mujer dormida. Dormía sin miedo por primera vez en mucho tiempo. Matthew venía cada 3 días, trayendo comida, comprobando que todo iba bien. Natalie volvió a la vida poco a poco. Un rubor apareció en sus pálidas mejillas y un nuevo interés por la vida en sus ojos. Empezó a cocinar, primero platos sencillos y luego cada vez más complicados. Un día se reunió con él con una tarta recién horneada. «¿Puedes creer que encontré la receta en internet?», le sirvió el té. Hugo solía decir que no tenía brazos, y he aquí que funcionó. La observó mientras se afanaba en la cocina. Camiseta casera, coleta descuidada, pies descalzos, tan acogedora, tan viva. Últimamente se había sorprendido a sí mismo quedándose más y más tiempo. «¿Alexa no te pregunta dónde has estado?». «Yo digo que al trabajo, nuevas rutas, horas extras». «¿Y se lo cree?». Matthew se encogió de hombros. Su mujer siempre creía. A veces pensaba que creía con demasiada facilidad. 2 semanas más tarde, Hugo se presentó en la zona, recorrió las tiendas y preguntó a los vecinos. Cuando se enteró, entró en pánico. Temblaba, se acurrucaba en un rincón y se negaba a comer. Matthew se quedó a pasar la noche, solo para que ella pudiera dormir. «No te vayas», susurró Natalie mientras se preparaba para acomodarse en el sillón. «Por favor, tengo miedo sola». Se tumbó a su lado, encima de la tela escocesa, solo para que ella pudiera sentir la presencia de alguien. Natalie se quedó callada, hecha un ovillo. Su pelo olía a champú de manzana. Algo había cambiado sutilmente desde aquella noche. Él venía más a menudo. Cada día encontraba un motivo para pasarse por aquí. Natalie le recibía con una sonrisa tímida, insegura, pero sincera. Un día le enseñó sus poemas, un cuaderno garabateado que había estado ocultando a Hugo. Tonterías, claro. Se encogió de hombros avergonzada. «Pero me ayuda». Matthew leyó. Líneas irregulares, dolor, miedo, esperanza. Palabras vivas y sinceras. «No es ninguna tontería», levantó la mirada. «Tienes mucho talento». Ella parecía avergonzada. Trató de recoger el cuaderno. Sus dedos hicieron contacto. La piel se le puso de gallina. Natalie estaba nerviosa por su aniversario de boda. Quería ahogar los recuerdos. Se sentaron en el suelo y se pasaron la botella. «Sabes, le quería de verdad, ¿verdad?», agitó su copa. «Al principio. Tenía una forma de ser tan especial. ¿Y ahora? Ahora solo quiero ser libre y ser feliz». Sus ojos brillaban con vino y lágrimas no derramadas. Matthew miró las pestañas temblorosas, el labio mordido, y se dio cuenta de que estaba perdido. «Lo serás», dijo con voz ronca. «Feliz». Natalie levantó la vista, confusa, asustada, llena de esperanza. Giró hacia adelante y se quedó inmóvil, indecisa. No recordaba quién le tendió la mano primero. Solo recordaba el sabor del vino en sus labios, el temblor de su frágil cuerpo bajo sus palmas, sus susurros confusos. Por la mañana, ella dormía tendida sobre la almohada, tranquila, feliz. Matthew miró la luz del sol en su pelo y pensó en su mujer esperándole en casa, en los 12 años de matrimonio, en lo fácil que había sido traicionarlo todo. El teléfono sonó suavemente, un mensaje de Alexa. «Cariño, ¿a qué hora llegas esta noche?». Natalie se movió, abrió los ojos, sonrió, soñolienta, confiada. «¿Te quedas a desayunar?». Asintió, guardando el teléfono. Respondería más tarde, inventaría otra mentira, otro vuelo, otro cambio. De momento,
Podía tumbarse a su lado, escuchar su respiración y fingir que el mundo exterior no existía. El bufete estaba situado en un callejón tranquilo, una vieja mansión con un letrero que decía Laura Jenkins, derecho de familia. Natalie frotó nerviosamente la correa de su bolso mientras Matthew aparcaba. ¿Quizá no deberíamos? Deberíamos, apagó el motor. No puedes empezar una nueva vida sin divorciarte. ¿Y si descubre dónde estoy? No lo sabrá. Un abogado no puede divulgar información. Laura Jenkins resultó ser una mujer de mediana edad con una mirada perspicaz y una manicura cuidada. Escuchó atentamente la historia de Natalie, tomando notas en su cuaderno. ¿Así que el marido la maltrataba físicamente? Sí, Natalie bajó los ojos, pero no fui a la policía. Tenía miedo. ¿Alguna documentación médica? ¿Testigos? Solo registros hospitalarios, brazo roto, costillas rotas, conmoción cerebral, pero dice trauma doméstico. La abogada golpeó su bolígrafo pensativamente sobre la mesa. En ese caso, necesitamos su consentimiento para el divorcio. De lo contrario, el proceso se alargará durante meses. Necesitaremos declaraciones de testigos, peritajes. No puedo esperar meses. Natalie apretó los dedos. Me encontrará. Déjame hablar con tu marido. A veces se puede llegar a un compromiso. Matthew puso la mano en el hombro de Natalie. ¿Quizá podamos llegar a un acuerdo? Ella permaneció en silencio durante un largo rato, mirándose las manos temblorosas. Luego asintió. De acuerdo, pero no me digas dónde estoy. La confidencialidad es la base de mi trabajo. Laura le tendió un formulario. Rellénelo, por favor, y deja los contactos de tu marido. Natalie tecleó lentamente los datos. Nombre, dirección, fecha de nacimiento. Recordaba de memoria el número de teléfono de Hugo. Tantas veces lo había marcado con dedos temblorosos, rogándole que perdonara otra Bafecho. Te llamaré en cuanto hable con él, recogió los papeles el abogado. Intenta no preocuparte. En el camino de vuelta, permanecieron en silencio. Natalie miró por la ventana. El cielo gris fruncía el ceño, prometiendo lluvia. Todo va a salir bien. Matthew le apretó la mano. Estoy aquí para ti. Ella sonrió a través de la fuerza. Lo sé. La llamada de Laura llegó 2 días después. Natalie estaba preparando la cena, una simple pasta con verduras. Cuando vio el número en la pantalla, se quedó paralizada con un cuchillo en la mano. ¿Señora Howard? Por desgracia, las noticias no son buenas. Su marido se niega rotundamente a divorciarse de usted. El cuchillo cayó con estrépito sobre la tabla de cortar. Él, ¿qué ha dicho? Insiste en reunirse en persona. La he fijado para pasado mañana, en mi despacho. No. Natalie agarró la encimera. No puedo, no quiero verle. Lo comprendo, pero sin esta reunión, el proceso se estancará. El señor Howard tiene derecho a... ¿Qué derechos? Empezó a temblar. ¿El derecho a golpearlo? ¿El derecho a controlar todos sus movimientos? S.R.A. Howard, cálmese. Vamos a... Natalie se apagó. Se deslizó en el suelo envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas. Sus sienes latían con fuerza. Casi podía sentir físicamente la pesada mirada de Hugo, sus manos en su garganta. No recordaba haber marcado el número de Matthew. Él se apresuró a llegar 20 minutos más tarde, abandonando el coche y subiendo corriendo las escaleras. No está de acuerdo, exhaló Natalie. Quiere que nos veamos. Dios, Matthew, no puedo... En silencio la atrajo hacia él. Su camisa olía a café caro, un aroma familiar y reconfortante. No dejaré que se acerque a ti, dijo Matthew con voz ronca. ¿Me oyes? Jamás. Quédate esta noche. Se aferró a sus hombros. Por favor, creo que ya está aquí, detrás de la puerta, en la oscuridad. Calla, le acarició la espalda. Calla, pequeña. No voy a ninguna parte. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba. En algún lugar de la ciudad,
Hugo probablemente estaba paseando por su oficina, planeando cómo recuperar a su esposa fugitiva, o peinando metódicamente un barrio tras otro. Sabía ser paciente. Natalie temblaba en los brazos de Matthew, y él la acunaba como a una niña, susurrándole palabras tontas y cariñosas. El teléfono de Alexa sonaba en su bolsillo, preguntando cuándo llegaría a casa. Matthew siempre pasaba los fines de semana en casa. Así había sido desde los primeros días de su matrimonio. Por la mañana, Alexa y él tomaban café en el porche y hablaban de los planes del día. Por la tarde, ella leía en un viejo sillón, mientras él estaba en el garaje o viendo el fútbol. ¿Quizá deberíamos salir? Alexa se separó del libro. Hace tiempo que no salimos juntos. Lo siento, cariño. Ni siquiera apartó la cabeza del televisor. Mucho trabajo. Quizá el próximo fin de semana. Ella suspiró, lo mismo que él había dicho hacía una semana, y hacía un mes. Intentó recordar la última vez que habían tenido una conversación de verdad, no sobre trivialidades domésticas, sino, como antes, sobre todo lo demás. Natalie llamó por la noche, con la voz temblorosa por las lágrimas. «Tengo miedo», susurró. «Estuvo aquí, en la calle de al lado. Vi su coche. Voy para allá». Matthew cogió su chaqueta. «Enciérrate y no abras para nadie». «¿A dónde vas?» Alexa salió de la cocina, limpiándose las manos con una toalla. «La cena está casi lista». «Llamada de emergencia. Accidente en la autopista. Necesito cubrir a un colega». Ella le observó atándose los cordones de los zapatos a toda prisa, comprobando nerviosamente sus bolsillos. Quería preguntarle, ¿por qué huele a perfume desconocido? ¿Por qué lleva en el bolsillo de la camisa un recibo de un supermercado de la otra punta de la ciudad? ¿Por qué cada vez duerme menos en casa? No se lo pregunté. En silencio, volvió a la cocina para apagar la placa y guardar el segundo plato en el armario. Natalie se paseó por el piso, retorciéndose las manos. «Me encontrará, me encontrará». «No lo hará». Matthew la sentó en el sofá. «No se lo permitiré. No lo conoces. Cuando se enfada, ahora me tienes a mí». Ella se calló, apretándose contra su hombro. Él le acarició la espalda, sintiendo cómo los tensos músculos se relajaban poco a poco. «¿Sabes?» Natalie levantó la cabeza. «A veces pienso que quizás sea más fácil volver atrás. No es como si fuera a matarme. Supongo. Ni se te ocurra». Le apretó los hombros. «¿Me oyes? Encontraré la forma de protegerte. Pensaré en algo». «¿Qué se te ocurre? Tiene dinero, contactos, y yo no soy nadie, sin casa, sin trabajo». Matthew miró por la ventana, acariciando distraídamente su hombro. Sus pensamientos giraban en torno al poder notarial que Alexa había firmado hacía 3 meses. La casa. Alexa tiene una casa, vieja, pero en un buen barrio, y los derechos para disponer de ella. Alejó el pensamiento. No, no puede. Es demasiado. Confía en mí. Le besó la sien. Confía en mí. Cuando llegó a casa por la mañana se quedó bajo la ducha largo rato. Alexa estaba dormida, acurrucada en su lado de la cama, tan familiar, tan ajena. 12 años atrás se había enamorado de su sonrisa, de su risa sonora, de su capacidad para escuchar. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Por qué se habían convertido en simples vecinos que vivían bajo el mismo techo? «Llegas tarde». Alexa abrió los ojos cuando él se tumbó a su lado. «Lo siento, el trabajo». Se quedó callada un momento, escrutando su rostro en la penumbra del dormitorio. Luego preguntó en voz baja, «¿Me quieres, verdad?» «Por supuesto», tiró de ella hacia sí. «No seas tonta». Ella acurrucó la nariz en su hombro, como solía hacer cuando eran felices, o cuando creían que eran felices, y por la mañana volvió a pensar en el poder notarial, en lo fácil que sería proteger a Natalie dándole un techo, un verdadero hogar, solo suyo, un lugar donde Hugo no pudiera llegar a ella. ¿Traición? Tal vez. ¿Pero no había traicionado ya a Alexa al enamorarse de otra persona? «Te protegeré»,
susurró en el teléfono llamando a Natalie. Cueste lo que cueste. Aún no sabía exactamente cómo cumpliría esa promesa, pero ya sabía que haría cualquier cosa por Natalie, incluso cosas en las que temía pensar. Matthew recordaba tanto la vieja casa de las afueras de la ciudad como su piso en el centro. 12 años atrás, la abuela de Alexa había vivido allí. Ella los había presentado, invitando al joven conductor a tomar el té después de que él la hubiera ayudado a cargar pesadas maletas. La pequeña mansión de 2 plantas, cubierta de uvas silvestres, se alzaba en la parte trasera de la propiedad. Estaba a unos 200 metros de los vecinos más próximos. Silencio, intimidad. En el interior, muebles viejos pero en buen estado, suelos que crujían, olor a tarta de manzana. La abuela de Alexa era una auténtica cuidadora de la casa. Cuando murió, su nieta heredó la casa. Alexa no vivía allí, estaba demasiado lejos del trabajo. Venía los fines de semana, arreglaba el jardín y aireaba las habitaciones. Después, ella y Matthew se compraron un piso en la ciudad y la casa se quedó vacía. Hacía 3 meses, Alexa había firmado un poder notarial, por si pasaba algo. Todos los documentos estaban en la vieja secretaria: el certificado de propiedad, el pasaporte técnico, los papeles del terreno. Las llaves colgaban de un gancho en el pasillo, un enorme manojo con un llavero de hojas de arce. Matthew sacó los documentos y los extendió sobre la mesa. Alexa era la única propietaria de la casa, un regalo de su abuela, libre de cargas. El poder notarial le daba derecho a disponer de la propiedad, incluso a venderla y donarla. Eso resolvería todos los problemas de Natalie. Un barrio tranquilo donde nadie la conoce, paredes seguras, su propio techo sobre su cabeza, un lugar para empezar una nueva vida. ¿A dónde vas? Alexa se separó del portátil mientras él recogía sus papeles en una carpeta. Al banco. Necesito aclarar un par de cuestiones sobre un préstamo. Ella asintió con la cabeza, habitualmente, distraída. Ni siquiera preguntó por qué se llevaba las escrituras de su casa. La oficina inmobiliaria estaba vacía. La joven que estaba detrás del mostrador sonrió con profesionalidad. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero hacer una escritura de donación. Matthew le tendió una carpeta. ¿Qué documentos necesita? Pasaportes del donante y del donante, certificado de propiedad, pasaporte técnico. ¿Tiene un poder notarial del propietario? En silencio, le tendió el papel. La chica estudió detenidamente el texto, comprobó las firmas. Todo está en orden. ¿Cuándo quiere registrarse? En una semana, aproximadamente. En casa se quedó sentado en su estudio durante largo rato, mirando la fotografía de la pared. Alexa y él contra el fondo de aquella misma casa, jóvenes, felices. El día de su boda. Recordó que habían hecho planes para reformar el primer piso, plantar un nuevo jardín, quizá comprar un perro. Lo habían aparcado todo: el trabajo, el crédito, la eterna falta de tiempo. Ahora la casa se convertiría en el refugio de otra mujer. ¿Traición? Tal vez. Pero no tiene elección. Tiene que proteger a Natalie, darle una oportunidad para una nueva vida. Alex nunca perdonará. Pero ¿cuándo tuvo tiempo de empezar a pensar en eso? Quiero enseñarte algo, le dijo a Natalie al día siguiente. ¿Vamos? La casa los recibió con silencio y frialdad. Natalie recorrió las habitaciones con cuidado, tocando los viejos muebles con la punta de los dedos. Es precioso. Se detuvo ante la ventana. Tan real. Podría ser tuyo. Se giró bruscamente. ¿Qué? Tengo poder notarial. Puedo cedértelo. Pero es la casa de tu mujer, que ella ya no necesita. Se acercó. Piénsalo. Barrio tranquilo, nadie te conoce. Hugo no te encontrará aquí. ¿Y tu mujer? Se va a enterar. Más tarde. La rodeó con el brazo. Lo decidiremos todo más tarde. Natalie se aferró a él, mirando al jardín a través del cristal polvoriento.
Los manzanos ya estaban en flor, pero los narcisos seguían amarillando en el parterre. Alexa los había plantado el otoño pasado. «No puedo», susurró Natalie. «No es justo. ¿Es justo lo que Hugo te está haciendo?» Ella permaneció en silencio, y una semana después empezó a preparar el papeleo para la escritura de donación. La oficina del agente inmobiliario abrió a las 9. Matthew recogió a Natalie en su piso de alquiler y ella le esperó en la entrada, nerviosa y envuelta en una chaqueta ligera. Estuvieron en silencio todo el camino. Cuando aparcó cerca de la oficina, sacó los documentos y volvió a revisarlos. El certificado de propiedad, el pasaporte técnico, el poder notarial. La letra de Alexa era familiar en los papeles, su extensa firma. Hacía 3 meses lo había firmado sin problemas, confiando en que su marido dispondría de la propiedad. Natalie estaba sentada mirando por la ventana, pálida y con ojeras. «¿No has dormido?» Toda la noche preguntándome si esto era lo correcto. La misma chica de la inmobiliaria los recibió en la oficina. Revisó los documentos, pulsó las teclas del ordenador. «Tenemos lista la escritura de donación», les tendió las hojas impresas. «Compruebe los detalles, por favor». Matthew leyó las líneas secas. Dirección, número catastral, datos del certificado. El apellido de la esposa en la columna «Bemio», el apellido de la amante en la columna «Bemi». Tan sencillo y tan monstruoso. «Firme aquí y aquí». La chica marcó las casillas. «Por poder, en esta casilla». Escribió la firma lentamente. Natalie firmó a continuación, con la mano temblorosa. «Estupendo», recogió los papeles la agente inmobiliaria. «El certificado de titularidad estará listo en 1 hora». Esperaron en silencio en el pasillo. Natalie frotaba la correa de su bolso. Matthew miraba los carteles informativos de las paredes. «¿Quizá no sea demasiado tarde para cancelarlo?», preguntó ella en voz baja. «Es demasiado tarde», le apretó la mano. «Pero es lo correcto». El flamante certificado de propiedad yacía sobre la mesa exactamente 1 hora después. La casa era ahora de Natalie, oficialmente, legalmente, irrevocablemente. «Vamos». Matthew tomó el papeleo. «Te enseñaré tu nuevo hogar». Se detuvo en el umbral, como si dudara en entrar. La vieja casa recibió a la nueva dueña con suelos que crujían y sombras en las habitaciones vacías. «¿Por dónde empezamos?» Matthew le pasó el brazo por los hombros. «¿Limpiamos primero?» «Espera». Caminó despacio por el salón. «Deja que me acostumbre». Había fotos en la repisa de la chimenea. Alexa de niña, sus padres, su abuela. Matthew las guardó en silencio en una caja. Se las llevaría a su mujer más tarde, si ella quería verlas. «Es tan tranquilo». Natalie se acercó a la ventana. «Es como si el tiempo se hubiera detenido. Necesitas muebles nuevos y cortinas. ¿Por qué? Todo es tan bien». Ella habló de los muebles, pero ambos se dieron cuenta de que no se trataba de los muebles. Esta casa era la vida de otra persona, los recuerdos de otra persona, la felicidad de otra persona. ¿Tenía derecho a quitárselo todo? Pasaron todo el día limpiando, lavando ventanas, quitando el polvo, ventilando las habitaciones. Natalie se detenía de vez en cuando a mirar cosas viejas, libros en las estanterías, blondas bordadas, figuritas de porcelana. «Mira», sacó un álbum de recortes del estante superior. «¿Es tu boda?» Matthew cerró el álbum de golpe. «No». Al anochecer la casa había cobrado un poco de vida. Las ventanas estaban iluminadas, el humo de la chimenea. Natalie preparó té en la vieja tetera de su abuela. «¿Cuándo nos mudamos?» «Mañana», dejó la taza en el suelo. «Compraré víveres, ayudaré a mover las cosas». «¿Y tu mujer?» «Ella no viene mucho por aquí. Quizá no se entere pronto». Natalie permaneció en silencio. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, los manzanos crujían en el huerto. La vieja casa dio la bienvenida a la nueva ama, a regañadientes,
como si percibiera lo equivocado de lo que estaba ocurriendo. «Tengo que irme», se levantó Matthew. «Estaré allí por la mañana». «Quédate», le agarró la mano. «Por favor, tengo miedo sola». Se sentó a su lado, atrayéndola hacia él. La leña crepitaba en la chimenea y las sombras danzaban por las paredes. El teléfono de su bolsillo estaba en silencio. Alexa había dejado de llamar por las tardes. La casa se quedó en silencio, aceptando lo inevitable. O tal vez fingía aceptarlo, como Natalie fingía que tenía derecho a estar aquí. Como Matthew fingía que no había traicionado todo aquello en lo que creía. La mudanza solo duró 1 hora. Natalie apenas tenía pertenencias. Unas cuantas bolsas de ropa que Matthew había comprado, libros, un portátil. Había dejado su piso de alquiler sin remordimientos. Demasiadas pesadillas, demasiado miedo. «Vamos directamente a la tienda». Matthew apiló las bolsas en el maletero. «Necesitas de todo, desde víveres hasta un hervidor de agua». «No tengo dinero». «Yo pago». En el supermercado deambuló confusa entre las filas. Estaba acostumbrada a elegir por sí misma. Matthew metió metódicamente en el carrito todo lo que ella necesitaba: cereales, conservas, productos químicos para el hogar. «Necesitas cortinas nuevas», se detuvo en el departamento de textiles. «Y ropa de cama». Natalie pasó la mano por la suave tela. «No hace falta, es tu casa, tus cosas». Había elegido cortinas y ropa de cama blancas y sencillas, nada brillante ni chillón, como si tuviera miedo de marcar su presencia en el espacio de otra persona. En casa, ahora era su casa, Matthew ayudó a colgar las cortinas, a guardar la compra en los armarios. Natalie se fue acomodando poco a poco, acercando la silla a la ventana y despejando un estante del armario para guardar sus cosas. «Deberíamos guardar esos cuadros». Se detuvo junto a la chimenea. «Me están mirándome». Matthew reunió en silencio los marcos en una caja. Alexa de niña, sus padres, su abuela, testigos de la felicidad de otra persona. En la repisa vacía quedaron rectángulos de luz, huellas de la vida de otra persona. Al anochecer, la casa había empezado a calentarse. Una tetera nueva zumbaba en la cocina. Una lámpara de pie ardía en el salón. Natalie estaba preparando la cena, pasta con verduras. «¿Te quedas?» «Sí». La abrazó por detrás. «Me quedaré esta noche». Cenaron en la cocina, en un silencio desacostumbrado, como si temieran despertar a la casa. Los manzanos susurraban junto a la ventana. El té se enfriaba sobre la mesa en tazas nuevas. «¿Sabes?» Natalie recogió migas del mantel. «Nunca pensé que tendría una casa propia, una de verdad. Ahora la tienes. Pero no es mía, no de verdad». Matthew permaneció en silencio. ¿Qué había que decir? La casa pertenecía a otra mujer, la que ahora le esperaba en el piso de la ciudad, la que había confiado en él durante 12 años. Por la noche, Natalie no pudo dormir durante mucho tiempo, dando vueltas en la cama, escuchando sonidos desconocidos. La vieja casa vivía su propia vida, el crujido de las tablas del suelo, el susurro de las hojas al otro lado de la ventana. «No puedo», susurraba. «Siempre tengo la sensación de que la casa no me acepta». «Tonterías». Matthew la acercó más. «Solo lleva tiempo». Se fue por la mañana. Recados, trabajo, su mujer. Natalie se quedó sola en la casa grande y tranquila. Paseó por las habitaciones acostumbrándose al nuevo espacio. Intentó imaginar cómo habían vivido aquí los anteriores propietarios, una familia feliz, una abuela cariñosa, una niña pequeña. En el armario encontró una vieja fotografía, descolorida y con las esquinas dobladas. Una joven en el jardín, con una regadera en las manos. En el reverso había una inscripción descolorida. «Alexa, 4 años». Natalie se quedó mirando la foto largo rato. Luego la guardó con cuidado entre las páginas de un viejo libro.
La casa guardaba los recuerdos de otras personas y ella no tenía derecho a destruirlos. En el jardín, bajo los manzanos, florecían narcisos amarillos y soleados. Alexa debió de plantarlos el otoño pasado. Natalie se arrodilló y tocó los delicados pétalos. «Lo siento», susurró. «¿Por las flores? ¿A la casa? ¿Por una mujer a la que nunca había visto?» Matthew llegó por la noche, con la compra, con cojines nuevos para el sofá, con una botella de vino. Fue como si la casa suspirara, como si oliera el aroma de Matthew a amante real y eso la hiciera sentir un poco mejor. Al final del día, Alexa había reunido el papeleo para la deducción fiscal, la solicitud, los recibos de las reparaciones del tejado, el antiguo certificado de propiedad. La casa requería una inversión constante y al menos parte del dinero podía devolverse. «Que tenga un buen día», le dijo con la cabeza la chica que estaba detrás del mostrador de la oficina de Hacienda. La respuesta le llegará a su correo electrónico. Alexa estaba a punto de marcharse cuando la llamaron. «Espere, hay un error. En la base de datos figura que la casa pertenece a otro propietario». «¿Qué otro propietario?» «Mira», la chica desplegó el monitor. «Natalie Howard, título registrado hace 15 días, dotación». Alexa se quedó mirando la pantalla, intentando comprender lo que estaba viendo. El nombre de una desconocida, el apellido de otra persona, su casa. «Compruébalo otra vez». La voz sonaba ronca. «Hay un error». «No hay ningún error. Aquí está la escritura de donación, firmada por su apoderado. Poder notarial, el mismo que Matthew había pedido que se ejecutara hacía 3 meses. Por si acaso, cariño, por si pasa algo. Imprímeme un extracto». Alexa sacó su cartera. «Por favor». Las líneas secas del papel se iban sumando hasta formar una imagen monstruosa. Su marido, su apoderado, una desconocida que recibía la casa de su abuela como regalo. Fuera, lloviznaba. Alexa estaba de pie bajo la visera con una carpeta en las manos. Su teléfono vibró en el bolsillo, el de Matthew. «Cariño, hoy voy a llegar tarde. Vuelo urgente». «Vale». Se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Tómate tu tiempo». Un vuelo urgente. ¿Cuántas veces había oído esas palabras en los últimos meses? ¿Cuántas noches había pasado sola creyendo que su marido estaba trabajando? En casa, Alexa se sentó frente al ordenador. Tecleó el nombre de Natalie Howard. Las redes sociales mostraron la imagen de una joven rubia, guapa, unos 10 años más joven. Con dedos temblorosos, hojeó la página. Unos cuantos selfies, una foto con su marido. El resto, cerrado. Casada. Vive en su ciudad. El marido es Hugo Howard, propietario de una cadena de gasolineras. Alexa ha visto estas gasolineras. Matthew solía repostar allí a menudo. Dijo que era de buena calidad, convenientemente ubicada. Encontró una vieja caja de documentos en el armario. El poder notarial estaba en la parte superior, su propia firma en el papel grueso, tan ingenua, tan confiada. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de su marido. «No me esperes levantada, me acuesto tarde». Alexa tecleó lentamente la dirección de la casa en el navegador por satélite. 15 minutos en coche. Me pregunto si la tal Natalie estará allí ahora. O Matthew. O estarán juntos. Había una luz encendida en las ventanas. Cálida, acogedora. Su casa, su chimenea, su jardín con los narcisos que había plantado el otoño pasado. Alexa aparcó un poco más lejos. A través de las finas cortinas, nuevas, no suyas, se ven siluetas. Una mujer en la cocina. Un hombre. Un giro de cabeza tan familiar. 12 años de matrimonio. 12 años de confianza y amor. Y así como así, con una firma, un trazo de bolígrafo, todo se arruinó. Llegó a casa a medianoche. Estuvo mucho tiempo sentada en la oscuridad, mirando la pantalla del teléfono. Podía llamar a la policía, escribir una declaración, impugnar el regalo. ¿Pero entonces qué?
Vivir con un traidor, compartir la cama con un hombre que tan fácilmente le dio a una mujer extraña el recuerdo de mi abuela. Esta mañana me puse a trabajar temprano. Encendí mi ordenador, abrí la base de datos de direcciones. Hugo Howard es el marido de Natalie. ¿Qué sabe él de esta historia? Y entonces se dio cuenta, él también es una víctima. Un marido devoto, como ella. Tal vez deberíamos conocerlo. La gasolinera estaba en las afueras de la ciudad, nueva, con una gran tienda y un lavadero de coches. Alexa condujo despacio entre los surtidores buscando la oficina. No había dormido mucho en los últimos días, tratando de entender cómo había sucedido. 12 años de matrimonio, confianza, amor, y de un plumazo su marido le había regalado la casa a otra mujer. En la entrada de la oficina de administración, un tipo con chaleco de uniforme iba arrastrando los pies, limpiando las puertas de cristal, levantando la vista de vez en cuando. Alexa subió las escaleras metálicas. Un cartel en la puerta decía «Administración». Se oyeron voces detrás de la puerta. Un hombre, áspero, y una mujer asustada. «Te lo he dicho, no te daré un sustituto. Si no puedes trabajar, renuncia». La puerta se abrió de golpe. Una chica con lágrimas en los ojos y uniforme de gasolinera salió de un salto del despacho. Alexa la miró de reojo y entró. Hugo Howard parecía un hombre corpulento de mirada dura. Había visto fotos suyas en las redes sociales, pero en persona causaba una impresión más formidable. Hombros enormes caídos sobre una chaqueta cara, furia fría en los ojos. ¿A qué debo el honor? Ni siquiera se levantó de la mesa. Soy la esposa de Matthew Gardner. Algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Interés? ¿Enfado? Y yo soy el marido de Natalie Howard. Sonrió, reclinándose en su silla. Tome asiento. Parece que tenemos mucho en común. Alexa se arrellanó en el borde de la silla y colocó una carpeta sobre la mesa. Mi marido cedió la casa a su mujer. Mi casa, la que heredé de mi abuela. Hugo hojeó lentamente los papeles. Sus dedos se crisparon débilmente. Curioso, cerró la carpeta de golpe. Y mi querida esposa acaba de huir. Hace 15 días. Ni una nota, ni una llamada. Simplemente desapareció. Están juntos. Juntos, repitió Hugo. Su rostro se contorsionó. Juntos, entonces. ¿Y viviendo en tu casa? No lo sé con seguridad, pero la casa ahora está registrada a su nombre. Dirección. Abrió los mapas de su teléfono. Alexa dudó un momento. Algo en su tono, en la mirada congelada de sus ojos, la hizo recelar. Quizá deberíamos buscar asesoramiento legal, impugnar la escritura de donación. La dirección, repitió. El acero sonaba en su voz. Ella dictó despacio. Hugo tecleó con cuidado el nombre de la calle y el número de la casa en la pantalla, asintió, seguramente una ruta congestionada, se metió el teléfono en el bolsillo. Vamos, se levantó de la mesa. En mi coche. ¿Ahora mismo? ¿Por qué esperar? Abrió la puerta de golpe. Es un buen momento para visitar a la feliz pareja. Alexa se sintió incómoda en su Lexus negro. Había una amenaza casi palpable por parte de Hugo mientras conducía en silencio, apretando el volante hasta dejarlo blanco. Solo la ictericia recorría sus pómulos. «Sabes», trató de aligerar el ambiente, «quizá no deberías apresurarte tanto a...» «Deberíamos», la cortó él. «Mi mujer es de mi propiedad, y tu marido lo entenderá». Alexa se quedó callada, mirando por la ventana. Algo en su voz, en aquellas palabras sobre la propiedad, arañó un pensamiento inquietante. Recordó los moratones de las fotos de Natalie, que no había intentado disimular con maquillaje. Su mirada asustada en las fotos que se habían hecho juntos. Calles familiares pasaron flotando mientras se acercaban a la casa. A su casa, que ahora pertenecía a la amante de su marido. Aquí estamos. Hugo aparcó a la sombra de los árboles. Había luces encendidas en las ventanas.
Se veían siluetas a través de las finas cortinas. Una mujer en la cocina, un hombre a su lado. Aquí, entonces, Hugo apagó el motor. Su voz sonaba inquietantemente tranquila. «Entonces, ¿hacemos una visita a los tortolitos?» Alexa se quedó mirando las ventanas iluminadas y de repente se dio cuenta de que había cometido un error terrible e irreparable. Sí, Matthew la había traicionado. Sí, aquella mujer la había llevado a su casa, pero lo que estaba a punto de suceder... Vamos, Hugo abrió la puerta. Vamos a tener una sorpresa. No había nada humano en su sonrisa. Alexa subió las escaleras siguiendo a Hugo, mirando la alfombra nueva junto a la puerta. La vieja de su abuela, la del dibujo deshilachado, había estado allí antes. Se oyeron risas procedentes de la puerta, risas de mujer, risas alegres. Hugo pulsó el timbre. La puerta se abrió y Natalie estaba en el umbral, con una camiseta casera y una toalla en la mano. Aún tenía una sonrisa en la cara cuando vio a su marido. Alexa nunca pensó que un rostro humano pudiera cambiar tanto en una fracción de segundo. La sonrisa parpadeó como una máscara. Sus ojos se abrieron de horror. Natalie retrocedió y se llevó las manos a la cara. «No», dijo con un solo labio. «Hola, cariño». Hugo entró en la casa. «¿Me has echado de menos?» Matthew salió de la cocina y se quedó helado al ver a su mujer. «¿Alexa?» «Me has robado la casa». Miró más allá de él, a Natalie. La forma en que se alejaba de su marido, la forma en que le temblaban las manos. «Natalie», la voz de Hugo se volvió melosa. «Es hora de volver a casa, amor. Te lo perdonaré todo». «No me voy». Natalie se apretó contra la pared. «No me toques». Hugo hizo un movimiento rápido como el rayo. Agarró a su mujer por el pelo y tiró de ella hacia él. Con la otra mano le cogió la barbilla, girándole la cara de derecha a izquierda. «Has adelgazado», dijo con fingida preocupación. «No comes bien». «No pasa nada, ya te engordaremos en casa». «Suéltala», se adelantó Matthew. Hugo ni siquiera se dio la vuelta. Movió brevemente el codo hacia atrás. Matthew se agachó, tragando aire con la boca. «Cariño». Hugo acarició la cara de Natalie con el pulgar. «¿Cómo has podido hacerme esto? Te quiero». «Por favor», intentó apartarse ella. «No lo hagas». «Shh, shh», la atrajo contra él. «Tranquila, vámonos a casa». Alexa observó la escena sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Había algo extraño en aquel contraste. Las palabras suaves y el agarre férreo, el tono afectuoso y la mirada congelada. «Te denunciaré a la policía», resolló Matthew levantándose. «¿En serio?» Hugo sonrió. «Y les contaré cómo robaste la casa de otra persona, usando el poder notarial de tu mujer». Natalie lloró en silencio, apoyando la cara contra su hombro. No se defendió. Era como si se hubiera derrumbado, desvanecido. «Vamos, cariño». Hugo la condujo hacia la salida. «Hablaremos en casa». Había algo en su voz que hizo que Alexa sintiera escalofríos. Vio la mirada de Natalie, cazadora, llena de terror animal, y de repente se dio cuenta de que aquella mujer no solo había huido con su marido, estaba huyendo de la muerte. «Gracias por tu ayuda», Hugo asintió a Alexa. «Sobre la casa, depende de ti». Llevó a Natalie al coche. Caminaba como si estuviera en trance, tropezando. Matthew corrió tras ella y volvió a doblarse por el impacto. Alexa vio cómo el Lexus negro conducía a Natalie hacia la noche. ¿Qué había hecho? Dios, ¿qué había hecho? Alexa cerró lentamente la puerta principal. El silencio se extendió por toda la casa y solo la respiración agitada de Matthew lo rompió. Seguía sujetándose el estómago, retorciéndose de dolor. «Tenemos que hablar». Alexa se apoyó en la pared. «Sobre la casa, sobre tu engaño». Fue como si Matthew no lo hubiera oído. Se enderezó bruscamente, corrió hacia el perchero, cogió la chaqueta y empezó a rebuscar en los bolsillos. «¿Dónde están las llaves?»
¿Dónde diablos? Matthew. Cállate. Se volvió hacia ella, pálido de rabia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Tienes idea de lo que le va a hacer? Pero... 2 fracturas. Corrió hacia el escritorio sacando cajones. Conmoción cerebral, costillas. Por eso huyó. Encontró las llaves debajo de un periódico. Matthew las cogió y corrió hacia la puerta. Espera. Alexa le agarró de la manga. Llamemos a la policía. A la policía. Casi gritó. ¿Sabes lo que pasa mientras llegan? Mientras redactan el informe. La matará. Pero ella robó mi casa. ¿Casa? Matthew la agarró de repente por los hombros zarandeándola. ¿Qué demonios es una casa? ¿Viste su cara? ¿Viste la forma en que... Dios, todo es culpa mía. Debería haberla llevado más lejos, a otra ciudad, a otro país. ¿La quieres?, dijo Alexa en voz baja. Sí, la quiero. ¿Y si le pasa algo? La puerta se cerró de golpe y Alexa salió corriendo, sacando el teléfono. Alexa se hundió lentamente en los escalones. La cara de Natalie estaba frente a sus ojos, feliz cuando abrió la puerta, asustada cuando vio a su marido, muerta cuando la condujo al coche. En la cocina, la caldera se encendió y empezó a calentar. Alexa se estremeció ante el sonido. Un libro abierto yacía sobre la mesa, marcado. El viejo cheque de alguien. Alexa se levantó y se acercó a la ventana. En algún lugar de la noche, su marido intenta salvar a otra mujer. La mujer que ama, la que le robó su casa. ¿La robó o la recibió como salvación? El teléfono que llevaba en el bolsillo vibró. Otro correo basura estaba llegando a su bandeja de entrada. Alexa lo sacó, miró la pantalla. Marcó un número. ¿Policía? Quiero denunciar un secuestro. Un Lexus negro, último modelo, se llevó a una mujer contra su voluntad. La matrícula... No recuerdo la matrícula, pero es un coche distintivo, tintado, llantas de aleación. Y luego está el Toyota gris que lo siguió. El conductor era un hombre, alto, chaqueta azul. Tal vez no sea demasiado tarde. Tal vez lo logren. Dios, que lleguen a tiempo. Las luces de las ventanas de la casa de Hugo solo estaban encendidas en la planta baja. Matthew se detuvo en el césped y saltó del coche, manteniendo el motor en marcha. Desde la ventana entreabierta oyó gritos, el gruñido de un hombre y los sollozos de una mujer. Junto a la valla había una piedra, pesada y de borde afilado. De un solo golpe, Matthew había volado la ventana sin sentir siquiera las astillas en la mano. Hugo se inclinó sobre Natalie, agarrándose la garganta. Ella ya no gritaba, solo arañaba sus manos con los dedos enroscados, jadeando y ahogándose. Matthew chocó contra él con todo su cuerpo, tirándolo al suelo, rodando por el suelo, destrozando los muebles. Hugo era más fuerte, pero Matthew se dejaba llevar por la rabia, martilleando con los puños sin sentir los golpes. Natalie se deslizó por la pared, jadeando. Tenía el cuello cubierto de marcas de dedos carmesí y le goteaba sangre del labio roto. Las sirenas de la policía sonaron al otro lado de la ventana. Hugo se sacudió, intentando liberarse, y recibió otro golpe que le rompió la nariz. ¡Policía! ¡Que todo el mundo se quede donde está! Matthew soltó a Hugo y corrió hacia Natalie. Ella no reaccionó, con la mirada perdida en el vacío. ¡Arriba! Las manos en la cabeza. ¡Ayudadme! Se volvió hacia los policías. ¡Necesita un médico! Señor, aléjese de la mujer. ¡A la mierda! Matthew cogió a Natalie en brazos. Voy a llevarla al hospital. Señor, tenemos que... Más tarde. Ya se dirigía a la puerta. Todas las preguntas después. Natalie era tan ligera como un bebé. La acostó en el asiento trasero, la cubrió con su chaqueta. Ella seguía sin decir una palabra, solo se estremeció cuando él la tocó casualmente. Hugo fue conducido fuera de la casa, esposado y con la cara descompuesta.
Gritaba algo tras el coche de Matthew, pero era ininteligible. Llegaron rápidamente a la casa. La ciudad estaba vacía por la noche. Alexa estaba sentada en los escalones, envuelta en una tela escocesa. Al ver a Natalie, jadeó y se llevó la mano a la boca. «Abre la puerta». Matthew volvió a levantar a Natalie en brazos. «Y busca el botiquín». Alexa abrió la puerta en silencio. A la luz del pasillo, las marcas del cuello de Natalie parecían negras y su rostro estaba mortalmente pálido. «Agua», susurró por primera vez en todo el camino. «Por favor». Matthew estaba sentado en la cocina, mirándose las manos salpicadas de sangre. Alexa le puso en silencio una taza de café delante. Arriba, en el dormitorio, Natalie dormía por fin, exhausta y sedada. «¿Por qué no lo dijiste?» Alexa se sentó frente a ella. Sobre las palizas, sobre la violencia, lo habría entendido. «¿Cómo podría?» Levantó la mirada. «¿Sabes, cariño, que me he enamorado de otra mujer y necesito tu casa para salvarla?» «Sí, eso es exactamente lo que hay que decir», se quedó callada. «Sabes, no es que te haya perdonado porque sea una santa, es solo que, cuando vi sus manos en su garganta, me di cuenta, este es el verdadero mal. Y todo lo demás, los rencores, los celos, la casa, son solo cosas». Un grito vino de arriba. Natalie estaba teniendo otra pesadilla. «Ve con ella». Alexa tiró de su taza hacia ella. «Ella lo necesita más en este momento». «¿Me estás echando?» «No». Ella sonrió tristemente. «Te estoy dejando ir. Saca a esa chica, ayúdala a recuperarse, enséñale a volar sola y vuelve». «¿Qué?» «La ayudaré». «No, no me humilla». Levantó una mano deteniendo sus objeciones. «Solo sé honesto, con ella, conmigo, contigo mismo». «Alexa, ¿sabes? Voy a pensar en esto como una terapia médica. Necesita aprender a confiar, a amar, a vivir sin miedo, y la casa, deja que se la quede. Está mejor, ya veo lo acogedora que se ha vuelto». Matthew miró a su mujer y no la reconoció. ¿Dónde estaba su Alexa práctica y racional? ¿Cuándo se las había arreglado para volverse tan sabia? 12 años, dijo ella, como si le leyera la mente. La gente cambia en 12 años. Yo también he aprendido a sentir. El grito vino de arriba otra vez. «Ve», Alexa se levantó. «Yo limpiaré aquí». Y Matthew, gracias por seguir siendo humano. Subió lentamente las escaleras, tratando de comprender lo que había sucedido. Su esposa, su familiar y comprensiva Alexa, acababa de darle una lección de amor y perdón. Quizá ambos habían madurado con los años, quizá por eso ella había sido capaz de dejarse llevar y él de admitir su culpa. Natalie se revolvía en el dormitorio. La pesadilla había vuelto a atraparla, y abajo le esperaba la mujer que le amaba tanto como para dejarle salvar a otra. Pasaron 6 meses. Hugo fue puesto en libertad condicional y se le prohibió acercarse a su exmujer. Alexa acudió al juicio para testificar. Natalie fue volviendo poco a poco a la vida en la vieja casa. Compró un gato, puso nuevos parterres, pintó las paredes. Matthew iba a verla todos los días, solo para estar cerca de ella, solo para ayudarla a vivir de nuevo. Hablaban mucho del miedo, de la confianza, del futuro. Una noche decidieron que su historia debía seguir siendo una historia de salvación, sin convertirse en un romance. «Quiero aprender a ser yo misma», dijo Natalie, «sin un hombre a mi lado, sin un apoyo, por mí misma». La llamada sonó de madrugada. Alexa cogió el teléfono. Matthew estaba en la ducha. «Alexa, soy Natalie». Su voz sonaba emocionada. «Voy a una entrevista de trabajo, en una editorial, y luego una cita. Es editor, nos conocimos en un curso de literatura». «Buena suerte». Alexa sonrió al teléfono y gritó, «Matthew, tú». Él escuchó las noticias, contestó algo. Luego se volvió hacia su mujer. «Me voy. ¿Te quedas hasta mañana?» Alexa asintió, escondiendo los ojos.
Por muy sensata que intentara ser, seguía sintiendo un pellizco en el corazón. Durante todo el día se cuidó de no pensar en lo que hacían allí. Por la noche puso la película, abrió el vino y dejó que fueran unas vacaciones para ella sola. La medianoche la encontró en un sillón con un libro. La puerta principal se abrió inesperadamente. Matthew estaba en el umbral. «Hola, cariño», se agachó frente al sillón. «Hola». Le hurgó en el regazo como con la nariz. En la televisión, una mujer maquillada apuntaba algo de 3 quilates a la cámara. «Hoy y solo ahora, no pierdas tu oportunidad». Matthew se sacudió el hombro. Alexa le acarició la cabeza en silencio. Y no lloró, ni siquiera un poco.